¿Qué tal, queridos hermanos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy es un gusto para mí nuevamente compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y veíamos el domingo anterior la vida de Roboam, la vida de este rey, que el reino se iba a romper en sus manos, que Dios iba a dividir el reino del norte por un lado y el reino del sur por el otro. Roboam era el rey del sur, de las dos tribus que había dejado Dios por amor a David. Y sacábamos 3 enseñanzas para nuestras vidas, 3 puntitos, y el primer punto que desarrollábamos era seguir sus consejos. Y Dios tiene muchas formas de aconsejarnos, y una de ellas es a través de su palabra, que es la más importante para nuestras vidas. También veíamos, el segundo punto era obedecer su palabra, y veíamos ahí ejemplo en la Biblia que Dios nos manda amarnos los unos a los otros, que también como ejemplo veíamos que tenemos que sobrellevar los unos la carga de los otros, y lo más importante que tenemos que hacer por nuestros hermanos era orar. Y también veíamos el tercer punto era fortalecer la comunión. Y aquellos israelitas que tenían el deseo de buscar a Dios, de adorar a Dios, dice que subían a Jerusalén y lo dejaban todo, dejaban sus tierras, sus posesiones, e iban y subían a Jerusalén. Y Dios nos hacía una pregunta muy personal a cada uno de nosotros, que muchas veces la tenemos que responder en el silencio de nuestro corazón. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para fortalecer la comunión entre nuestros hermanos? Y muchas veces el buscar a Dios no solamente nos fortalece a nosotros mismos, sino que fortalece la comunión entre nuestros hermanos. Y hoy, para continuar con la vida de este rey, vamos a ir a 2 Crónicas capítulo 12, donde vamos a sacar 2 puntitos más y vamos a terminar. Les invito a abrir sus Biblias ahí en 2 Crónicas capítulo 12, versículo 1. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año, el rey Roboam subió Zigzag, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Zigzag, y les dijo: así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Zigzag. Cambió todo. Veíamos hasta el capítulo anterior que por 3 años anduvieron consagrados a Dios. Pero en el 4.º año dice que vino la decadencia espiritual. Y en el 5.º año dice que subió Zigzag, el rey de Egipto, contra ellos. Era como un castigo de parte de Dios porque ellos lo habían dejado. Y habían empezado a adorar dioses de naciones extranjeras. Dice el relato ahí en 1 Reyes capítulo 14, versículos 21 al 31, dice que empezaron a hacer imágenes, estatuas de una diosa que se llamaba Sera. La diosa Sera dice que era tallada en madera. Y se cree también que la diosa Sera era madre de 60 deidades, 60 dioses. Y el pueblo de Israel había caído en todo eso, después de 3 años, en el 4.º año. Y una de las formas de rendirle culto a esta diosa era la prostitución. Y el rey lo había llevado a todo eso, al pueblo, a ir detrás de dioses ajenos. Y qué bárbaro, porque venía todo bien. Pero en el 4.º año, cuando el rey se consolidó, quiso dejar a Dios de lado. Y Dios le tenía preparado un enemigo que era Zigzag. Y cuenta el relato que Zigzag se llevó por delante todas las ciudades fortificadas que Roboam había hecho.
y estaba a las puertas de Jerusalén para llevarse todo. Dios había demostrado que puede salvar con mucho o con poco, y no importa cuánto sea el enemigo, pero este no era un problema militar. Hermano, este era un problema de que ellos le habían sido infiel a Dios y habían empezado a servir dioses extranjeros. Entonces por eso Dios le levantó a Zigzag, para que vean lo que es servir a naciones extranjeras. Y ahí me quiero detener en el capítulo 2 y versículo 1, un versículo muy clave, que vamos a desarrollar ahí el cuarto punto, y el cuarto punto que vamos a desarrollar, que ocupe su lugar. ¿Qué que ocupe su lugar? La palabra de Dios, que ocupe su lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos confiados y firmes como se sintió este rey? Y empezamos a confiar en nosotros mismos, a depender de nosotros mismos. Y pensar que nos podemos llevar todo por delante y que podemos vencer cualquier tentación. ¿Y sabes qué, hermano? Nos equivocamos. Dios nos advierte a través de su palabra y dice un versículo muy conocido ahí en la Biblia, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12 dice, mirá que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos viene la decadencia espiritual. Viene la inactividad espiritual como le vino a este pueblo. Y Dios muchas veces nos advierte de distinta manera que no podemos vivir sin Él si somos sus hijos. Y nosotros pensamos que sí. Y qué equivocados estamos, hermanos. Nos sentimos que estamos fuertes. Nos sentimos que estamos firmes como se sintió este rey. Y estamos dormidos espiritualmente. Que no te pase. Que no te pase lo que le pasó a este rey que se la creyó. Se la creyó que podía vivir sin Dios. Y estaba totalmente equivocado. Pero no me quiero detener ahí, sino que sigue diciendo, el versículo dice, no solamente que se sintió firme, se consolidó el reino, sino que sigue diciendo, el versículo dice, dejó la ley de Jehová. ¿Sabe que Dios le había dejado instrucciones acerca del que se iba a sentar en el trono de Israel? Y lo había hecho unos 400 años antes. Y uno de los tantos requisitos de una persona que se iba a sentar en el trono de Israel era no dejar la ley de Jehová de lado. Si ustedes me acompañan ahí en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 al 20, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo, y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Decíamos que uno de los tantos requisitos para uno que se iba a sentar sobre el trono de Israel era que no tenía que dejar de lado la ley de Jehová. Dice que tenía que hacer una copia. Dice que tenía que leerla todos los días de su vida. Dice que
que por ella tenía que aprender a temer a Dios. Dice que tenía que guardar todas sus palabras. Dice también, ahí lo que terminamos de leer, dice que tenía que poner por obra todos sus estatutos. ¿Para qué? Para que su corazón no se eleve. Nada de eso hizo Roboam, sino que dejó la ley de Jehová de lado. Y querido hermano, que a nosotros no nos asombre mucho esto, porque muchas veces actuamos igual que Roboam. Dejamos el alimento más importante para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no empieza a ocupar el lugar que se merece en nuestras vidas. Seguramente Dios nos pide los mismos requisitos que tenía que tener un rey que tenía que tener una persona que se sentara en el trono de Israel. Seguramente tenés una Biblia en tu casa. Bueno, ¿sabes qué? Dios te pide que la leas todos los días. Dios te pide que la lleves contigo, que aprendas a temer a Dios, que guarde todos sus mandamientos, todos sus estatutos. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se eleve. Dice ahí un versículo muy conocido ahí en la Biblia, dice el Salmo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, hermano, que la palabra de Dios ocupe su lugar. Tenemos que aprender a meditar en ella. Y una de las cosas que me quedaba, que termina diciendo el versículo 1, dice: y dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Como jefes de hogar, como responsables de familia, somos encargados de la vida espiritual de los nuestros. Somos responsables delante de Dios de la vida espiritual de nuestra familia. El rey era el responsable de la vida espiritual de todos ellos. Y no solamente él dejó la ley de Jehová, sino que arrastró a todo el pueblo. Decíamos que el cuarto punto que íbamos a desarrollar, que ocupe su lugar. Que la palabra de Dios en nuestras vidas pueda ocupar su lugar. Que podemos meditar en ella, como decía el salmista, de día y de noche. Y que esta responsabilidad que tenemos nosotros como jefes de hogar la podamos llevar adelante, poniendo a la palabra de Dios en el lugar que se merece, que sea parte de nuestras vidas. Sigue el relato donde vamos a sacar el quinto puntito, y el primero era seguir sus consejos, el segundo era obedecer su palabra, el tercero era fortalecer la comunión, y el cuarto era que ocupe su lugar. Y el quinto punto que vamos a desarrollar, vamos a empezar a leer ahí 2 Crónicas capítulo 12, versículos 6 al 13. Dice el versículo 6: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino la palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no lo destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se
y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Zigzag, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Zigzag, el rey de Egipto, a Jerusalén y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de Salomón, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Versículo 11. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, después lo volvían a la cámara de la guardia. Versículo 12. Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén. Hasta ahí nomás con la lectura de su palabra, y en resumen un poco lo que terminamos de leer. Dice que Dios vio que se habían humillado, y entonces dice que manda a este varón de Dios a que le diga que no lo iba a destruir, que lo iba a salvar en breve, pero a causa de los pecados que habían cometido, Dios lo iba a dejar a que sirvan a las naciones extranjeras, y que este rey Zigzag se iba a llevar todo de Jerusalén, los tesoros de la casa del rey, los tesoros de la casa de Jehová, los escudos de oro que Salomón su padre había hecho, iba a arrasar con todo y no le iba a dejar nada. Pero Dios no lo iba a destruir. Dios lo iba a salvar en breve. Y qué bárbaro que lo que cuenta este relato. Porque lo que podemos sacar de acá dice que hasta que Dios no se lo permitió a Zigzag, Zigzag no tocó nada. ¿Y sabes qué? Dios sigue actuando de la misma manera con cada uno de nosotros. Y el quinto punto que vamos a desarrollar es: rendí tu corazón. ¿Y cuánto nos cuesta a veces rendir nuestro corazón, humillarnos delante de Dios? Si en este tiempo has estado alejado de Dios, has estado alejado de su palabra, como este rey lo hizo, es tiempo de rendir tu corazón. Y Dios no quiere destruirte. Dios quiere salvarte en breve. Como lo hizo con este pueblo, Dios sigue siendo el mismo. Y si vos le rendís tu corazón hoy, Él va a actuar de la misma manera que actuó con este pueblo. Olvídate de que Dios te quiere destruir, sino que te quiere salvar en breve. Solamente tiene que ver en Dios un arrepentimiento sincero en vos. Que vos dejes de confiar en vos mismo y no dejes más de lado su palabra, si es que lo has estado haciendo en este tiempo. Quiere verte humillado delante de Él. Dice que cuando nos humillamos delante de Él, como lo hizo con este rey, dice que no seguimos siendo los mismos. Dice que Dios se encarga de fortalecernos a cada uno de nosotros. En el tiempo que estuvo Roboam en los caminos del Señor, Dios se encargó de fortalecernos. Seguramente tenemos que sacar ejemplos, los ejemplos buenos de este rey. Porque el reinado de Roboam no terminó bien. Porque termina diciendo ahí, en la última parte dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
porque no dispuso en su corazón el buscar a Dios. Mirá, si nosotros rendimos nuestro corazón y nos humillamos delante de Dios, Dios se va a encargar de fortalecernos. Dios se va a encargar de que nosotros podamos tener un corazón distinto, un corazón con un deseo de buscarlo a Él. Que nosotros no podamos repetir la historia de robar, sino que podamos poner el deseo en nuestro corazón de buscarlo y no terminemos como este rey, que por dejar de lado a Dios terminó de una manera que Dios no quería. Que Dios bendiga su palabra y que la palabra de Dios ocupe su lugar. Y que el quinto punto que desarrollábamos era rendir tu corazón. Que Dios nos enseñe a humillarnos también. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, Buenas tardes, hermanos, nos encontramos una vez más por la gracia de Dios, todos juntos en un mismo sentir, con un mismo corazón, agradeciendo, haciendo memoria, recordando a nuestro Salvador. El Salmo 103 nos menciona en sus versículos diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy lo que vamos a hacer es recordar, no olvidar ninguno de esos beneficios que trajo la muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesús, en esa cruz, ocupando nuestro lugar. Todos los beneficios que de ahí en más empezó a tener nuestra vida. No porque lo mereciéramos, sino por gracia, sino porque Él nos amó de una manera tan grande. Y me gustaría que podamos meditar antes de participar del pan, antes de participar de la copa, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Es un relato donde Jesús se encuentra una de sus tantas veces junto a los discípulos, junto a los apóstoles, y camino a Jerusalén, iba dialogando, iba hablando con ellos, iba anunciando lo que iba a pasar con Él, que iba a ser crucificado, que iba a ser humillado, castigado, que lo iban a matar, pero que también iba a resucitar. Y mientras caminaban, se acercaron a Él 2 de los 12. Se acercó Jacobo y se acercó Juan a hablar con Jesús. Y fueron a hacerle una petición un poco particular. Y fueron a expresarle su deseo y su petición de que cuando Él esté en la gloria, los pueda tener a ellos dos, a uno a su derecha y a uno a su izquierda. Entonces el Señor empieza a dialogar con ellos respecto a esta petición tan especial que le estaban haciendo. Y mientras Jesús dialogaba con Jacobo y dialogaba con Juan, los otros 10 escucharon la situación, escucharon el deseo y la petición de estos dos. Y dice la palabra que se enojaron, se enfurecieron. ¿Y saben qué? Hablaba de que ellos también, de alguna manera, deseaban este lugar de prestigio junto al Señor. Y el Señor empieza a trabajar en ellos, empieza a trabajar en sus corazones, dando una de las lecciones más hermosas que podemos encontrar en la palabra sobre la humildad, mencionando el ejemplo más precioso de humildad que podemos encontrar en la palabra. Y dice el capítulo 10, versículo 41, que cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan por la petición que le habían hecho a Jesús. Y el versículo 42 dice: mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y escuchen lo que dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
quería enseñar sobre humildad, quería enseñar sobre servicio y podría quizás haber mencionado otros casos, otros personajes en la palabra, que habían servido y quizás con humildad, con toda su vida y con todo su corazón al Señor. Ahora menciona a Jesús por sobre todos y nos va a dar un ejemplo precioso. Y lo menciona a Él. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera nosotros podemos entender que servir es poner nuestra vida a disposición de otro. Es desempeñar algún trabajo en lugar de otro para poder cubrir alguna necesidad. No necesariamente nuestra, sino una necesidad de alguien más. Y entendemos que eso es el servicio. Ahora el Señor no quiere hablar acá sobre tu servicio, sobre mi servicio como hijos de Dios, como siervo de Dios. Va a hablar sobre un siervo de amor. Va a hablar sobre un servicio de amor perfecto. Y vamos a ir, si me acompañan, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, hablando sobre este servicio de amor perfecto que mencionábamos. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació de todos sus atributos. Y dice, tomando forma de siervo, estando en su trono, pero viniendo al mundo, tomando forma de siervo. Y lo iba a manifestar de una manera práctica en su vida. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Él tomó forma de siervo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Su vida, su cuerpo en rescate por todos. Tomó forma de siervo. Vino a desempeñar un trabajo de amor, un servicio de amor para cubrir una necesidad, no de él, sino de otro. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 21, uno de los tantos versículos en donde podemos encontrar en la palabra que se anuncia también el nacimiento de Jesús. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 1, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un siervo por amor, viniendo a entregarse por tu salvación y por la mía. Desde antes de que naciera Jesús ya se sabía cuál iba a ser su misión: venir a rescatarnos y salvar a su pueblo de su pecado. Un servicio de amor perfecto, un servicio de amor que ni vos ni yo podíamos llegar a realizar. Y vamos a leer y mencionar un versículo más. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 y versículo 29. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Decime si alguna vez no te preguntaste, ¿qué culpa tengo yo del pecado que cometió Adán? ¿Qué culpa tengo yo del pecado que cometió Eva?
¿Qué culpa tenemos todos nosotros de ser llamados pecadores por el pecado que comenzó ahí? Mirá lo que dice este versículo, que por la transgresión de uno vino la condenación a todos, que por la desobediencia de uno todos fuimos llamados pecadores. Y esta es nuestra manera de pensar, esta es nuestra manera humana y carnal de sentir. Pero miren qué diferente que es el Señor, porque lo que menciona este versículo nos deja con la boca cerradas a todos. Y no lo podemos entender, porque dice que porque por la transgresión de uno todos fuimos constituidos y condenados, fuimos constituidos pecadores. Este versículo menciona que por la justicia de uno todos fuimos justificados. Dice que por la obediencia de uno todos fuimos hechos justos. Ese uno fue Jesús. Y Jesús fue el mejor servidor por amor que podemos encontrar en su palabra. Y es el mejor que vamos a encontrar. El Señor cumplió con ese trabajo, con ese desempeño, en lugar de otro, para cubrir una necesidad, no de Él, sino una necesidad de otro. Él vino a cubrir una necesidad de perdón en nuestra vida. Él vino a cubrir una necesidad de salvación en nuestro corazón. Él vino a cubrir una necesidad de reconciliación de mi corazón pecador con nuestro Salvador. Él vino a cubrir una necesidad también de justificación por nuestros pecados. Y Él vino a cubrir una necesidad de amor. Jesús fue nuestro siervo por amor. Tomó forma de siervo para cubrir la necesidad que había en tu corazón, para cubrir la necesidad que había en mi corazón. Y por eso en esta tarde le vamos a alabar y le vamos a bendecir con todo nuestro corazón. Los invito, hermanos, a que ahora podamos orar por el pan y que podamos hacer memoria mientras participemos de Él, de nuestro Salvador, que ocupó nuestro lugar en la cruz, que fue maltratado, que fue castigado, que recibió todo el castigo que era para vos y que era para mí, y lo hizo por un servicio de amor. Oramos. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias por la posibilidad de poder compartir en tu presencia un tiempo tan precioso en tu palabra. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo ocupando nuestro lugar. Gracias, Señor, por los beneficios que trajo a nuestra vida, Señor, la salvación, Señor, la entrega de amor que Jesucristo hizo por nosotros. Queremos ahora participar de este pan y queremos hacerlo agradecido, recordando, Señor, con nuestro corazón, agradecidos por la salvación que trajiste a nuestra vida. Gracias por el cuerpo, por la vida de Jesucristo ocupando nuestro lugar, Señor. Hoy queremos alabarte y queremos bendecirte con todo nuestro corazón. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. De la misma manera, Señor, queremos seguir dándote gracias. No solamente porque el cuerpo de Jesús fue castigado por amor a nosotros, sino que derramó hasta la última gota de sangre por nuestra redención, por limpiar nuestro corazón, por traer justificación a nuestras vidas. Señor, que en esta hora, al participar de esta copa, podamos, agradecidos de nuestro corazón, darte toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor, por tu amor perfecto, tan grande por cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, y así nos despedimos en esta tarde,
agradecidos por tu presencia en medio nuestro, por tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos seguir glorificándote en cada uno de nuestros días, agradeciéndote, Señor, en respuesta a tu servicio por amor a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor